Génesis 3, del 17 al 19. Vamos a leer el texto, oramos al Señor y comenzamos esta clase. Dice la palabra de Dios, Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oremos. Bendito Dios, agradecidos estamos por un nuevo día de vida que tú nos regalas. Eres bueno, misericordioso. Tus bondades, Señor, las recibimos cada día. Nos das del sustento diario y agradecidos estamos con tu cuidado con nosotros. Pero muy especialmente porque estamos hoy en la iglesia. En el día que tú convocas a tu iglesia a darte adoración, nos has dado el privilegio, la bendición de poder estar en una iglesia donde podamos congregarnos para adorar tu santo y bendito nombre. Gracias por esta bendición. Pido, Señor, también tu misericordia, tu bendición y tu gracia por aquellos hermanos que providencialmente están impedidos verdaderamente en venir y en congregarse hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, también les anime, les consuele, les edifique, Señor, mientras ellos también puedan hacer culto a tu nombre en el lugar en que se encuentren. Bendíceles. Aquellos, Señor, que teniendo la oportunidad y no te obedecen, Señor, para congregarse y adorarte, ten misericordia, Señor, pedimos que les redargullas de su pecado y se arrepientan. Señor, hoy es el día tuyo, no es nuestro día, no es un día para nosotros, es para ti. Ayúdanos entonces, aunque hemos venido a congregarnos, que podamos igualmente, Señor, realmente honrarte en este día, Señor. No solamente con nuestros cuerpos, sino en nuestros espíritus. Como dice tu palabra, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Agradecidos entonces, bendícenos ahora y asístenos con tu Espíritu Santo para entender tu palabra y este tema tan importante acerca del trabajo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Estamos comenzando una nueva serie en esta iglesia local, una serie de estudios bíblicos. Al principio tenemos este tiempo de estudio bíblico, luego tenemos el tiempo de adoración pública. Y hemos comenzado lo que es la teología del trabajo. La teología del trabajo, hablando acerca de su bendición y cuál es la ética cristiana, cuál es la ética que debemos manejar como cristianos en el trabajo. En la clase anterior aprendimos acerca del trabajo como un diseño divino. Dios es el inventor del trabajo. Dios creó el trabajo. Dios creó a Adán y lo puso a trabajar. Dios nos formó, nos creó para trabajar. De esta manera, cuando trabajamos, estamos reflejando algo de la imagen de Dios. Dios siempre trabaja. Hermanos, si Dios no trabajara, ninguno de nosotros estuviésemos vivos en este momento. El Señor trabaja, ¿en qué sentido? En muchos sentidos, pero sobre todo en mantenernos, en mantener el hálito de vida en tu nariz. El Señor providencialmente te tiene a ti, tú dependes de Él. Si Él decide retirar su aliento de ti, lo va a hacer y tú no puedes hacer nada. Dios está manteniendo las cosas, Dios está trabajando. Eso es interesante hablar acerca de lo que es la vida, por ejemplo. Si Dios es el creador de la vida, ni siquiera la inteligencia artificial creada por el hombre jamás puede crear vida. Así que las obras de Dios son maravillosas y son perfectas y únicas.
Cuando trabajamos, entonces nosotros estamos reflejando algo de lo que Dios es, de lo que Dios nos diseñó en hacer. Por lo tanto, cuando trabajamos, podemos decir que el trabajo es bueno. Recuerdan que en la creación el Señor dice que Dios creó esto y fue bueno. Note también que en la creación Dios pudo haber hecho todo en un segundo, en menos de un segundo, en medio de un medio segundo, no sé, ya no sé cómo explicarlo. Pero note cómo Dios en la creación hizo un patrón de trabajo y descanso. Él organizó su trabajo en una semana. El primer día no hizo todas las cosas, sino que hizo una parte. El segundo día hizo otra cosa. El tercer día otras cosas. El cuarto día otras cosas. El quinto día, el sexto día. Y en el séptimo, Él reposó. Ese es el patrón que debemos manejar todos, por cierto. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, sí, debemos ser eficientes, debemos hacer todo, pero también debemos reflejar esa planificación como la de Dios. Así que Dios trabaja, el patrón de Dios es el patrón para nosotros, por lo tanto, el trabajo es un asunto bueno, fue creado antes de la caída, fuimos diseñados para eso, pero realmente ¿hay algo malo en el trabajo? Estamos diciendo que fuimos creados para trabajar. Dios trabaja, cuando trabajamos reflejamos la imagen de Dios en nosotros. Eso de sojuzgar la tierra, eso de dominar la tierra, lo cumplimos en una parte práctica cuando trabajamos. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos estamos haciendo lo que se llama el mandato cultural. Estamos cultivando la tierra, estamos preservando la tierra, estamos haciendo cultura. Así que el trabajo es algo bueno, pero hoy vamos a hablar de lo malo del trabajo. ¿Hay algo malo en el trabajo? Ese será nuestro tema en la mañana de hoy. ¿Cuál es el problema del trabajo? Si Dios lo creó, Dios no crea cosas malas, ¿cierto? Y fuimos creados para trabajar. Entonces, ¿cuál es el problema que hay ahora con el trabajo? Porque muchas veces nos vemos con el trabajo de esta manera, ¿sí? Es una carga pesada para muchos de nosotros, ¿sí? Para muchas personas el trabajo es una cosa, ay, llegó el lunes otra vez, Dios mío, dame gracia, dame fuerza. ¿Ah? Cuando llega el fin de semana estamos alegres, felices, el cuerpo lo sabe, todo eso, pero llega el domingo, bueno, sí hay que adorar al Señor, y ya se pasan las 6 de la tarde el domingo, otra vez la rutina. ¿Por qué se vuelve pesada la carga del trabajo si es algo bueno? ¿Por qué se vuelve tedioso? Bueno, algunos pueden decir, bueno, vamos a hablar acerca de el problema del trabajo. ¿Cuál es el problema del trabajo? Algunos dicen, bueno, el problema del trabajo es trabajar. ¿Sí? Lo malo del trabajo es tener que trabajar. Otros hablan acerca del trabajo, bueno, es que lo malo del trabajo es el estrés y el cansancio, el agotamiento que produce. Bueno, eso puede ser algo legítimo, es problemático el trabajo entonces. Otros simplemente dicen, bueno, es el ambiente laboral. Yo trabajo bien, pero si no tuviese estos compañeros, entonces la cosa fuera más fácil de hacer, fuera más cómodo de andar. Entonces, otros le atribuyen el problema del trabajo con el ambiente laboral. Otros hablan, bueno, es que el problema del trabajo es que me absorbe muchísimo tiempo para mí. Mire, tengo que estar tan enfocado en el trabajo que no tengo tiempo para dedicarme a mí. Entonces no les gusta trabajar. Otros que son más piadosos dicen, no, es que me absorbe mucho tiempo para dedicarle a Dios. Entonces, yo quiero simplemente todo el día orar, todo el día estudiar la Biblia, todo el día estar en la iglesia, todo el día cosas de Dios. Y entonces ven que el trabajo es un impedimento para mi vida o mi crecimiento en la piedad. Entonces ven el trabajo como un problema. Otro, el problema más común, bueno, es que el pago.
Es que, mire, uno se esfuerza y uno hace y no le reconocen a uno lo que deberían. No reconocen. Otros simplemente porque es que tratar con público no es igual. Por eso yo prefiero trabajar con máquinas. Entonces, trabajar con público es agotador, es pesado, tener que asumir cantidades de insultos incluso. Por eso es que se vuelve una carga pesada el trabajo. Otros simplemente, bueno, es problema el trabajo porque nunca me va a dar lo que necesito. La economía está tan mala que yo por más que trabajo, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Entonces, hay desánimo, hay depresión, hay frustración. Pero, ¿será ese el problema verdadero o esos son problemas verdaderos del trabajo? ¿O deberíamos entender que estos son, por así decirlo, frutos de un árbol, ¿verdad? Que está produciendo algo, una pesadez en el trabajo. Estoy comenzando, recuerden, diciendo que el trabajo es bueno. Y como nosotros, como imágenes de Dios, debemos trabajar. Cuando trabajamos, estamos reflejando la imagen de Dios. Estamos en la práctica estamos sojuzgando la tierra, dominando la tierra, liderando la tierra. Pero ¿cuál es el problema cuál es el problema realmente con el trabajo? Hermanos, el problema es que vivimos en un mundo caído. Ese es el problema. Todo lo demás son reflejo de esto. Vivir en un mundo caído. ¿Qué significa que estamos trabajando en un mundo caído? Bueno, hay por lo menos dos cosas que debemos entender del problema del trabajo. Número uno, por estar en un mundo caído, hay un problema externo. Hay problemas externos y lo vimos en Génesis capítulo 3. Vayan conmigo una vez más. Génesis capítulo 3. Versículo 17, como comenzamos la clase, la condición del mundo crea o hace que se vuelva pesado el asunto del trabajar o del trabajo. Génesis 3, 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice allí? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Como dijo el hermano Luis Torrealba la semana pasada, el Señor no está restringiendo comer, ¿verdad? No está maldiciendo el comer, está diciendo que va a ser trabajoso ahora el asunto de comer. Él producirá, pero no de la misma forma como estaba antes de la caída. Versículo 18. Miren la maldición. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro está hablando acerca del esfuerzo desmedido o el esfuerzo mayor para yo obtener lo mismo, para yo obtener el producto. Entonces, las condiciones del mundo caído hacen que el trabajo sea trabajoso, hacen que el trabajo requiera de más esfuerzo de lo que se debería tener en un sentido. Nos está hablando, esta maldición de la tierra nos está hablando que hay una desproporcionalidad en relación al trabajo y esfuerzo. ¿Ok? Hay una desproporcionalidad en la relación entre el trabajo, el esfuerzo y el producto que se obtiene de ese trabajo y esfuerzo. Es desproporcional. ¿Ok? Con el sudor de tu rostro comerás. No está diciendo habrá mucha abundancia con el sudor de tu rostro, sino que habrá mucho esfuerzo para lo básico. Entonces, vivimos en un mundo que está pasmado, por así decirlo. No nos va a dar todo lo que debemos, lo que podríamos querer con menos esfuerzo. Debemos esforzarnos más. Queremos más, hay que esforzarnos mucho más de lo que queremos. No sé si me explico. Es decir, si yo quiero este producto, yo debo esforzarme aquí.
Si yo quiero más, debo esforzarme muchísimo más, porque no hay una proporción adecuada, hay un desequilibrio en el mundo que ha sido maldito por Dios, por causa de nosotros, por nuestro pecado. Nuestro mundo no es lo productivo como debería ser o como potencialmente debería ser por causa del pecado. Es decir, que cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, si nosotros, hermanos, nos maravillamos con el mundo que Dios creó, el cielo nuevo y tierra nueva será mejor. Amén. Usted ha visto, se ha colocado a ver algunas montañas, algunas vistas espectaculares. Bueno, y eso que el mundo está maldito. Imagínense cuando sea renovado, cuando se quite la degradación del mundo, cuando se quite esa maldición donde ya la tierra por sí misma va a producir muchísimo más como era antes. Bueno, eso entonces hace muy trabajoso el tema del trabajo, la condición del mundo. Pero eso es un asunto externo, es un asunto externo del trabajo. El problema más grande es que hay una condición interna. La condición de interna, el trabajo es muy fuerte, es muy arduo, porque estamos en un mundo caído por la condición del mundo como tal y por la condición de nuestros propios corazones. Hermanos, si algo que quiero que se aprendan de esta clase es lo siguiente: la voluntad de Dios no es solamente que trabajemos, sino que trabajemos para su gloria. Vuelvo a repetirlo. La voluntad de Dios no es que simplemente trabajes, no es que simplemente trabajemos, sino que trabajemos con el fin de glorificarle, con ese motivo, con ese propósito. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 4, los hombres en Babel, ellos hicieron una gran construcción, ¿recuerdan? Se le conoce como la Torre de Babel. Y ellos trabajaron fuertemente, trabajaron arduamente. De hecho, innovaron los materiales para poder construir, note. Pero ahí dice que ellos no lo hicieron por la gloria de Dios, sino para hacerse un nombre. Génesis 11:4 dice, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo caído. Por lo tanto, las condiciones del mundo hacen que sea trabajoso el trabajo. Pero no solamente las condiciones, sino nuestro propio corazón. Queremos trabajar para nosotros. Y eso hace que sea trabajoso el trabajo. Y ya les voy a explicar por qué. Hermanos, hoy nos vamos a concentrar en identificar los pecados que hacen que la condición del corazón se desvíe al propósito que Dios quiere del trabajo. Por lo menos tres pecados de los cuales siempre debemos y estamos y en algún momento vamos a luchar, a batallar, para que esos pecados no nos desvíen de hacer un trabajo para la gloria de Dios. Pero debemos identificar el problema primero. Antes de hablar de la solución, que con el favor de Dios lo vamos a ver la semana que viene, si el Señor lo permite, hoy nos vamos a concentrar en el diagnóstico. ¿Cuáles son los pecados que debemos batallar a la hora de trabajar? ¿Cuáles son los pecados que estar en un mundo caído y que no hayamos plenitud, satisfacción, que no podamos trabajar de una forma en que realmente sé que estoy adorando al Señor? Estos pecados nos están impidiendo vivir de esa manera. Entonces, vamos a ver estos tres pecados. Número 1, el problema del trabajo. Tres pecados. El primero, hermanos, idolatría.
El primer pecado es la idolatría. Es el pecado que vamos a ver en este momento. En segundo lugar, vamos a ver la ociosidad. El pecado de la ociosidad. Y en tercer lugar, el pecado de la pereza. Son tres pecados. Por supuesto, cuando veamos uno de estos pecados, van a haber incluido otros tipos de pecados. Pero digamos que estos son los fundamentales que hacen brotar otros pecados, y por eso es que, aunque estemos en un mundo caído, no podamos trabajar para la gloria de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces vamos con la primera, la idolatría o el pecado de idolatría. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Dice la palabra de Dios. Estas es las palabras del Señor Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es tener el trabajo como un ídolo? ¿Cómo es que yo puedo tener el trabajo como un rival en mi corazón con Dios? Un rival que batalla por mi lealtad. ¿Cómo puedo entender yo si el trabajo se ha convertido en un ídolo para mí? Bueno, vamos a identificar primero qué es un ídolo. ¿Qué queremos decir o qué significa cuando decimos que una persona ha hecho del trabajo un ídolo? ¿Significa, por ejemplo, que esta persona trabaja demasiado? ¿Significa eso que ha convertido el pecado en un ídolo? ¿O significa que la persona disfruta estar en el trabajo, entonces ya se convirtió en un ídolo? ¿O convertir el trabajo en un ídolo significa que la persona realmente con su trabajo quiere trascender, dejar una huella imborrable en el mundo? ¿Será que ya lo convirtió en un ídolo? Bueno, estas motivaciones, hermanos, no necesariamente demuestran que se ha hecho del trabajo un ídolo. No necesariamente son motivaciones erradas. Yo puedo desear sentir de alguna manera satisfacción, placer por estar trabajando. Puedo querer dejar un buen legado para los demás. Puedo disfrutar del trabajo. Pero, ¿qué es convertir el trabajo en un ídolo realmente? Bueno, hermanos, el problema comienza cuando buscamos disfrute o influencia por medio de nuestro trabajo y no simplemente para la gloria de Dios. Es decir, buscamos que el trabajo nos satisfaga. Cuando buscamos que el trabajo nos lleve a tener influencia, ahí has convertido el trabajo en un ídolo. Somos adoradores por naturaleza. Encontramos, ¿verdad?, que siempre nuestro corazón está inclinado a adorar algo, a buscar algo. Eso significa que cuando alguien es idólatra, ¿qué es idolatría? Es cuando centramos nuestras vidas alrededor de algo que no sea Dios. Esa es idolatría. Centramos nuestras vidas alrededor de algo que no sea Dios. Por eso, si tu vida se centra, gira en torno al trabajo, entonces el trabajo se ha convertido en un ídolo. Si tu vida gira o se centra, está girando en torno al deporte, si todo tu vida es el deporte. No, es que hoy es el juego del Real Madrid y el Barcelona. Entonces yo prefiero que se vaya rápido la iglesia, ¿verdad? Porque necesito ir a ver el juego. Has convertido eso en un ídolo, porque es lo que te da gusto, te da placer, te da calma, te da tranquilidad, te da seguridad, satisfacción. Entonces, nosotros somos adoradores porque Dios nos hizo con corazones adoradores. Solamente que en un mundo caído, nuestros corazones
se desvían a adorar no al Dios único y verdadero, sino a otras cosas, en este caso, el trabajo. Lucas capítulo 4, versículo 8, el Señor dice a quién debemos adorar. Cuando se le tienta al Señor Jesús, Él responde y le dice al Satanás, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra adoración, hermanos, debe estar reservada solo y exclusivamente para Dios. Nuestra vida debe estar girando en torno a Dios. Tu trabajo debe estar girando en torno a Dios. Si Dios está girando en torno a tu trabajo, invertiste los papeles. Entonces agarras tú ahora a Dios como el amuleto de la buena suerte para tu trabajo. La Biblia dice, hermanos, por ejemplo, ¿cómo podemos ilustrar a alguien que ha colocado el trabajo y los bienes que produce el trabajo como su Dios? Bueno, la Biblia lo ilustra muy bien en la historia, mejor dicho, del joven rico. El joven rico en Lucas 18, del 18 al 29. Recuerden que este joven, muy orgulloso por cierto, se le presenta al Señor Jesús con esa petulancia, ese envanecimiento, le dice, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Bueno, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer lo otro. Eso lo he guardado desde mi niñez. Dime otra cosa que yo no haya hecho. Y el Señor le dice, bueno, vende tus bienes y dáselo a los pobres. Lo que el Señor apela cuando habla con el joven rico es a la segunda tabla, a la tabla de los 10 mandamientos, la segunda parte, porque habla acerca del amor al prójimo. Y le dice, bueno, entonces, como tú has amado tanto al prójimo, entonces despréndete de las cosas materiales para que sigas amando al prójimo. Y el hombre se fue triste, le causó tristeza, porque dice la palabra de Dios que tenía muchos bienes, era muy rico. Y le causó tristeza esa demanda del Señor Jesús. Hermanos, este joven rico obviamente estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo amo a las personas, pero ni siquiera era capaz de sacrificarse por las personas, y mucho menos, si no amaba a las personas, mucho menos podía cumplir la primera tabla de la ley, que es el amor al Señor. Entonces, esta persona amó más el prestigio, el estatus, el dinero, todo lo que su trabajo y sus bienes le podían proporcionar. Al final, un ídolo es algo que tú deseas más que Jesús. Eso es un ídolo. Es algo que tú deseas más que Jesús. Eso es un ídolo. Idolatrar el trabajo no es solamente algo malo, una mala idea. Hermanos, es un peligro, es una deslealtad al Señor. Si tú buscas gozo, si tú buscas satisfacción, placer, significado a tu vida por medio de tu trabajo, por un lado, eres un idólatra, estás ofendiendo al Señor, estás, por así decirlo, estás en rebelión contra Dios, no quieres obedecer a Dios. Pero por otro lado, nunca hallarás ese gozo, esa satisfacción, ese placer, porque el trabajo nunca fue diseñado para eso. Entonces siempre vas a estar frustrado, siempre vas a estar buscando por donde no es. Entonces, la verdadera satisfacción y profunda significado de nuestra vida debe estar en Jesucristo. En Jesucristo. Por otro lado, si eso no es así, entonces tú puedes convertir no solamente el trabajo, sino cualquier cosa en el propósito de tu vida. ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Por qué abres los ojos? ¿Por qué quieres ir a trabajar? No, por mis hijos. Tus hijos los has convertido en un ídolo. No, voy a trabajar porque tengo las deudas. Entonces tu comodidad. Has convertido tu comodidad en tu ídolo. ¿Me explico? Entonces, aquello que te motiva para hacer lo que haces, eso es un ídolo.
Pero la palabra del Señor dice que hay cosas más valiosas que el dinero. Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 5. Proverbios 2, 3 al 5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, si escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es mucho más valioso hallar el conocimiento de Dios, encontrar al Señor, que las posesiones materiales. O en 1 Timoteo 6:8 que dice Pablo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cómo practico yo el contentamiento teniendo sustento y abrigo, pero no, porque no me siento feliz, no me siento agradecido con Dios por tener sustento y abrigo? Bueno, porque has convertido el trabajo en un ídolo. Lucas 12, vayan, ahí sí, vamos a leerlo. Lucas 12, todos. Lucas 12, 15 en adelante. De esto obviamente no voy a explicar, porque se explica por sí mismo. El Señor, como un buen maestro, explica correctamente esto. Lucas 12, versículo 15 en adelante. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si tú crees que vas a hallar satisfacción, plenitud en la abundancia de los bienes que puedas poseer con el trabajo, el Señor dice: de eso no consiste la vida. Siempre va a estar vacío tu corazón. Versículo 16. Miren la ilustración que hace el maestro, el Señor Jesús. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré que no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Al final, la idolatría no es tanto una idolatría al trabajo, sino a uno mismo. Y uso el trabajo para ese fin. Entonces, es el egocentrismo, es la idolatría a uno mismo. Nuestro trabajo, hermanos, nunca fueron diseñados para proporcionarnos el deleite que solamente se encuentra en el Señor. Y cuando intentamos hacer eso, siempre nos vamos a decepcionar del trabajo. Ay, que este trabajo no me gusta. ¿Por qué? No sé, no me hallo, no tiene sentido el trabajo. Ok. Entonces, muy probablemente esas personas que son desanimadas en el trabajo, que no les gusta, probablemente quizás sea porque han convertido el trabajo en un ídolo, o sea, han convertido ellos mismos en un ídolo, se han adorado tanto a sí mismos que esto no les funciona, por lo tanto van a buscar otro que los satisfaga. ¿Cómo sé yo si realmente tengo el trabajo como un ídolo? Vamos a hacernos por lo menos 3 preguntas. ¿Cómo sé yo que tengo entonces un ídolo o he hecho al trabajo un ídolo? 3 preguntas. Número 1. Tu trabajo se enfoca, vamos con la primera pregunta, me equivoqué aquí. Ahora sí. Primera pregunta. ¿Tu trabajo se enfoca en darte placer y darte identidad como persona? Esa sería la primera pregunta. Número 2. ¿Cómo saber yo si yo he convertido al trabajo en un ídolo? Número 1, si el trabajo consiste en darme una satisfacción, en darme una identidad como persona. Número 2, mi trabajo consiste entonces en hacerme un
nombre, es decir, ser reconocido como, oye, tremendo músico, oye, tremendo cocinero, oye, que yo quiera agarrar fama por eso, entonces probablemente has agarrado el trabajo como un ídolo. El problema no es que te reconozcan, el problema es que tú busques reconocimiento. Ahí está el problema. Que yo lo hago para ser reconocido. Otra cosa es que me alaben, me reconozcan, bueno, está bien. Pero cuando yo hago las cosas simplemente para destacar sobre otros y que me vean a mí, entonces estoy buscando la vanagloria de la vida. Vanagloria de la vida. Y por último, tu trabajo se enfoca principalmente en ti y no en el prójimo. Tu trabajo se enfoca principalmente en ti y no en el prójimo. Entonces, cuando caemos en idolatrar el trabajo, hermanos, caemos no solamente en avaricia, sino que también podemos caer en usurería. La avaricia es el deseo de acumular y tener más y más y más y más. Entonces, yo simplemente estoy idolatrando mi comodidad. Quiero más y más y más. Al final, mi ídolo es que eso me dé seguridad. Nota cómo el hombre de la parábola dice, alma, descansa, está tranquilo, ¿verdad? Porque él se sentía seguro. Cuando tú crees, no, es que no puedo dejar este trabajo porque con esto estoy seguro. Entonces probablemente te olvidaste de que quien te provee es el Señor, no el trabajo. Pero acá no solamente hablamos de esa avaricia, sino de la usurería. Y la usurería es básicamente, por así decirlo, los fines justifican los medios. No importa lo que yo haga, lo importante es siempre salir ganando, siempre tener más a costa del sufrimiento de otro. No me interesa si me he aprovechado de otro, no importa si quien sale beneficiado soy yo y no el prójimo, no me importa. Aquí lo importante es el yo. Entonces caemos en manipulaciones, caemos en engaños, caemos en, por así decirlo, en estafas o en ofertas engañosas. Tratamos de manipular el asunto. Yo sé que eso no es así, pero al final lo que yo quiero, ¿verdad?, es que este negocio me convenga más a mí, no me importa el otro, que me convenga más a mí. Entonces ha convertido el trabajo en un ídolo. ¿Qué dice el Señor en Mateo 7? La regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, cuando yo quiero satisfacción, cuando quiero hacer un nombre, ¿verdad?, que la gente me reconozca, cuando simplemente quiero aprovecharme de los demás para mi beneficio, mi trabajo es para mí, no es para un servicio al prójimo. Entonces he convertido el trabajo ¿en un qué? En un ídolo. ¿Y cuál es el primer mandamiento de la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque esto es muy, muy grave cuando convertimos el trabajo en un ídolo. En segundo lugar, ociosidad. Vayan conmigo, por favor, a Colosenses. Colosenses 3:22. Es interesante esta ociosidad. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere,
qué? Porque no hay acepción de personas. Hermanos, nuestro trabajo importa porque siempre va a decir algo acerca de Dios, como somos imágenes de Dios, va a decir algo acerca de Dios y también va a decir algo acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida. El trabajo es una evidencia de qué tan piadoso estás siendo. Como imágenes de Dios, cuando tú haces algo, tú estás reflejando la imagen de Dios. Cuando tú trabajas duro, estás reflejando la imagen de Dios. Ahora, pero somos personas pendulares. ¿Sabes qué es un péndulo? ¿Qué es un péndulo? Algo que se mueve de un extremo hacia el otro extremo. Entonces, bueno, está bien. No voy a convertir el trabajo en un ídolo. Entonces me voy para el otro lado. No trabajo. Bueno, por un lado, la palabra del Señor dice que el que no trabaje, no coma. Pero la ociosidad no es solamente relacionado con no hacer nada, con no trabajar. Eso no es solamente la ociosidad. Hermanos, la ociosidad está relacionado también con hacer algo solo por el deber y no por el servir. Por lo tanto, eso nos va a llevar a la ineficiencia. El pecado hace que seamos ineficientes, el pecado de la ociosidad hace que seamos ineficientes en el trabajo. ¿Por qué? Porque está bien, no vamos a girar nuestra vida en torno al trabajo, pero ahora me vuelvo inactivo en el trabajo. Entonces ahora simplemente hago básica y estrictamente lo que se me manda y ya, porque es que no quiero que mi corazón se desvíe. Esto nos va a llevar a la mediocridad, a la ineficiencia. Entonces, no me importa la cantidad de tiempo que se me lleve trabajar, no importa la calidad del trabajo, porque es que no quiero ser reconocido. No quiero ser reconocido, no quiero que la gente me esté aplaudiendo ni nada, porque eso me enorgullece. Entonces, prefiero hacer algo, ay, vino esto, bueno, vamos a hacerlo y ya. Bueno, eso es otro extremo. Y ese es el pecado de la ociosidad. Hermanos, nosotros no solamente debemos trabajar, sino que, como dice aquí en Colosenses 3, una vez más, mire cómo dice Pablo: siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Eso está bien. O sea, tú no lo vas a hacer para agradar a los hombres, como los que quieren agradar a los hombres, sino, ¿qué dice? ¿Cómo se debe trabajar? Con corazón sincero. El trabajo que Dios pide de nosotros debe ser de corazón, con interés, con entusiasmo, de hacer algo bueno, de hacer algo correcto, de hacer algo completo, de hacer algo bello. Así deben trabajar los cristianos. No es solamente trabajar. Luchamos con la ociosidad cuando simplemente trabajamos y ya. No, debemos dar un esfuerzo más. Debemos hacer una milla más. Debemos servir, ¿qué dice allí? Con el corazón. ¿Por qué debemos servir con el corazón a los amos terrenales, como dice aquí? Porque a Cristo, el Señor, servís. Porque servimos a Cristo. Es decir, cuando yo trabajo, es como cuando los niños obedecen a sus padres. ¿Qué se les pide a los niños con sus padres? Solamente obedecer, hacer estrictamente y sagradamente, solamente, y el cuadrito nada más que me dijo esto y esto, y eso es lo que dice. No, ¿qué se les pide? Honra. Honra a tu padre. No es solamente el obedecer, sino con el corazón en que se obedece. Lo mismo debe ser con el trabajo. Ustedes han escuchado que las personas dicen: esto lo hice con amor. ¿Ah? Oye, esto sí te quedó sabroso. Es que lo hice con amor. ¿Dónde estará el polvito del amor?
Es cuando alguien se dedica, quiere hacer algo bueno, lo mejor que pueda hacer. Así debe ser el trabajo, o los cristianos deben ser conocidos de esa manera. Pero note que el cristiano no lo está haciendo para él, ni siquiera lo está haciendo para agradar al otro hombre, a la otra persona. No lo está haciendo para eso, lo está haciendo para el Señor. Y el ocioso le fastidia hacer las cosas completas, hacer las cosas bien, planificar bien su día, planificar bien su trabajo. Le cuesta porque igualito voy a trabajar. Bueno, la persona que vive así es como lo que dicen por allí. Trabajo hoy, pero hambre para mañana. Porque qué horrible, qué decepcionante es que tú contrates a una persona que te han dado buenas recomendaciones y que la persona realmente, con esa paciencia, no hay eficiencia, no hay esa dedicación de que tú ves, ¿verdad? Que siempre pasamos allí y la persona está descansando. Ok. ¿Y en qué momento va a trabajar? No, es que estoy cansado de descansar. Entonces déjame descansar un rato más. Y así tienen a las personas. Hermanos, ¿por qué es tan importante entender este pecado de ociosidad? Una vez más, quiero que entiendan la trascendencia o la implicación de la ociosidad. No es solamente que no hago nada. Si no haces nada, es pecado. Pero aún si lo haces y lo haces mal, también es pecado. Cae dentro de la categoría de la ociosidad, porque no hay corazón, no hay entusiasmo, no hay algo que quieras hacer verdaderamente. Hermanos, ¿por qué es tan importante esto, hermano? Porque se supone que Dios te dio el trabajo. ¿Dios se equivocó del trabajo que te dio? Vivimos en un mundo hedonista. Todo lo que yo hago simplemente estoy viviendo para que todo lo que hago me dé placer y ya. Bueno, Dios dice no. Sea el trabajo que sea, que tenga en el momento, hazlo como si yo te lo hubiese... Bueno, de hecho, Dios te dio ese trabajo, te lo regaló. Hazlo porque Dios te lo dio. Es como a la esposa. ¿Por qué debemos tratar bien a la esposa? ¿Por qué debemos cuidar, amar, proteger a la esposa? Porque Dios nos las regaló. Entonces, si Dios me lo regaló y yo trato mal eso, entonces yo estoy diciendo, no, Señor, no me interesa, no me importa. Lo que tú me diste, tú te equivocaste. Entonces estoy cuestionando la sabiduría de Dios. Sí, probablemente no es el trabajo que tú desees. Está bien, no es el trabajo que deseo en el momento. Pero yo oro para que el Señor me provea un mejor trabajo. Necesito mejor remuneración, ora por eso, pero no descuides de hacer bien el trabajo que ahora tienes. Porque la persona persigue tu sueño y la gente anda soñando todo el tiempo. Todo el tiempo anda soñando. Persigue el sueño y lo que debe hacer ahora se olvida. Y lo hacen mal, mediocremente, a medias. Entonces, ese es el pecado de la ociosidad. Preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo saber si estamos siendo ineficientes en el trabajo? ¿O estamos luchando con el pecado de ociosidad? Número 1, tu trabajo es un simple medio para un fin, en vez de que sea algo para servir a tus necesidades y al prójimo. Es un simple medio. Bueno, el trabajo es un medio para alcanzar esto. Cuando tú ves el trabajo de esa manera, tú te has olvidado de que Dios está trabajando por ese trabajo en tu vida, ¿no? ¿Sí? Todas las cosas ayudan a bien. Así que ese trabajo, de alguna u otra manera, está moldeando tu carácter cristiano. Es un medio de Dios. No debes verlo como un medio simplemente para ti, sino que es un medio de Dios para crecer en piedad. Porque qué fácil es, mejor dicho, estar aquí en la iglesia y demostrar piedad con las personas, ¿verdad? El saludo, el buenos días, el Dios te bendiga. Pero cuando llegas al trabajo, no, es que este es difícil de soportar. Bueno, ahí es donde debes practicar las gracias cristianas. Y ahí es donde vas a soportar, donde vas a perdonar también. Entonces, el trabajo es un medio de gracia, por así decirlo, para forjar
tu carácter. Dios quiere trabajar en tu carácter y te ha provisto ese trabajo por algo. Sí, no es el trabajo que deseo, pero es el trabajo que necesitas. Dios lo ha hecho así. Número 2, ¿pierdes tiempo en el trabajo? ¿Alargas el trabajo desmedidamente? No, es que tengo que hacer, pero como te pesa, como no es el trabajo que te gusta. Entonces te pesa, entonces prefieres relegarlo. No quiero. Y al final estás corriendo, estás corriendo para poder entregar algo y lo entregas chucuto. ¿Sí? Porque las cosas cuando se hacen apuradas, ¿qué pasa? Usted no ha visto una imagen de un caballo, ¿verdad? Tiene 3 partes el caballo. La primera parte del caballo muy bien dibujada. Luego la parte del medio del caballo, ahí más o menos. Y la última parte, unas rayitas y ya. Entonces, bueno, algo así es la ineficiencia en el trabajo. Cuando no haces las cosas correctamente. Y eso es por perder tiempo. Y la ociosidad es perder tiempo. Así que no debemos ser así. Tu trabajo te frustra totalmente, es trabajoso, no tiene sentido este trabajo, estás descontento, te quejas siempre por el trabajo, entonces eres un ocioso. Tu trabajo está separado de tu discipulado cristiano, eso es lo que acabo de decir. Debo entender que Dios está trabajando conmigo por ese medio. Y por último, el tercer pecado, la pereza. Hermanos, los proverbios tienen mucho que decir en cuanto a la pereza. Voy a solamente nombrar algunos proverbios. El más nombrado, por supuesto, el más conocido, mejor dicho, es Proverbios 6, que dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ahora, es interesante la relación que hace de la pereza. ¿Con qué lo relaciona? Simplemente con la pesadez del cuerpo, que es la pereza según Dios. Versículo 7. El cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será próspera. Entonces la pereza tiene que ver con la negligencia. ¿Cómo sé que soy perezoso? Cuando soy negligente. Cuando no aprovecho las oportunidades. Señor, provéeme de un trabajo. Hermano, aquí hay un trabajo. No, ese no es el trabajo que el Señor quiere. Cuando no aprovecho las oportunidades. Por más insignificante que tú veas hacer un trabajo, hazlo para el Señor. El Señor te está proveyendo. Que no te está dando todo lo que tú deseas en la vida. Pero el Señor te está dando algo para que lo aproveches, para que aprendas. ¿Sí? Entonces, cuando una persona simplemente, o como dice Proverbios 24, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Es decir, una persona que pasa el tiempo, desaprovecha las oportunidades, desaprovecha los recursos que tiene a la mano. ¿Qué cosas tienes que puedes aprovechar en tu casa, que puedes aprovechar para producir? Entonces es una persona que siempre está justificando su impuntualidad, siempre está justificando su falta, siempre está justificando su desánimo, su queja, su falta de esfuerzo. Es una persona perezosa. Entonces el perezoso no solamente es aquel que le cuesta pararse temprano. No es solamente que le cuesta pararse temprano, sino que es negligente, es simplón, simple en su trabajo. No puede hacer más allá de lo que le piden, porque es que no le interesa. Entonces, idolatría, ociosidad y pereza. Es una persona que desprecia oportunidades. Terminemos. Conclusión. Número 1. Fuimos creados para trabajar. En esta serie, hermanos,
vamos a hablar del trabajo que tienen o que vamos a tener en todas las etapas de nuestra vida. ¿Los niños también trabajan? Sí. Todos estos consejos van también para los niños. Tienen otro tipo de trabajo, otra cosa. Pero esto, por eso es que tratamos de que todas las clases que tengamos, los niños también puedan saber. Aunque los niños, del trabajo, yo no trabajo. Pero tú vas a trabajar. Algún día vas a trabajar. Y como niño también tienes un tipo de trabajo. Y eso lo vamos a ver después. Pero fuimos creados todos para trabajar. Y yo no puedo trabajar ahora, yo sé, pero hay cosas que sí puedes hacer y tienes que aplicar estos principios. ¿Sí? No, es que ya estoy pasado de edad, impedido físicamente. Hay algo que yo te puedo decir en cuanto al trabajo. Eso lo vamos a ver después en las etapas del trabajo. Pero por ahora quiero que se enfoquen en esto. Fuimos dedicados, fuimos creados para trabajar. Pero vivimos en un mundo caído y nos cuesta trabajar. ¿Por qué? Condiciones del mundo y la condición interna de nuestros corazones. ¿Cuáles son los pecados que por lo generalmente estamos luchando en el trabajo? Número 1, idolatría. Número 2, ociosidad. Y número 3, pereza. Hay muchos, pero estos son, digamos, los tronquitos que sostienen ese árbol de pereza, ese árbol de que el trabajo sea tan fuerte para nosotros. Todos luchamos con la idolatría, la ociosidad y la pereza de alguna u otra manera. Estamos luchando, hemos luchado o vamos a luchar. ¿Ok? Nadie puede decir, bueno, yo no he sido tan idólatra. Mentiroso. Yo no he sido ocioso. ¿Pudiste haberlo hecho mejor? Sí, fuiste ocioso. Hermanos, recordemos, somos pecadores. Vamos a ser ineficientes. ¿Cuál es la solución? Con el favor de Dios lo veremos la semana que viene. Pero básicamente la solución es Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos al Salvador. Necesitamos cambiar nuestra naturaleza. Necesitamos reenfocar nuestras motivaciones. El Señor dijo, la vida no consiste en los bienes materiales. Entonces las decisiones que tomamos en nuestro trabajo no solamente prela el asunto material o la remuneración física, hay otras cosas. Pero necesitamos corazones piadosos. Que el Señor nos ayude a ver cómo vamos a necesitar a Cristo, cómo realmente buscamos a Cristo para solucionar esos problemas con el favor del Señor, de forma enfática. Lo vamos a ver la semana que viene. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por que podemos comenzar esta serie. Lo comenzamos en la semana pasada y la seguimos continuando y vemos, Señor, cómo es tan importante esta teología del trabajo. Ayúdanos a ser buenos trabajadores y a honrarte porque tú nos has llamado precisamente a esto. Gracias, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades y seguir aprendiendo, pero que veamos siempre a Cristo como la solución realmente de nuestros mayores problemas. En el nombre de Jesús. Amén.